Bienvenidos a otra cita con Enigmas de la Historia. Hoy vamos a hablar de una operación que fue crucial para la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. También traeremos a escena un personaje inclasificable, que durante 50 años ha sido examinado sin llegar a una conclusión de por qué hizo las terribles cosas que hizo. También tenemos un suceso ocurrido aquí, en nuestro país, que quizá no conozcan, pero que vale la pena no olvidar por la memoria de las víctimas. No se muevan, empezamos enseguida. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante del siglo XX. Desde 1939 a 1945, Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas: las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas, y los aliados, con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, entre otros. Desde el comienzo de la guerra, con la invasión de Polonia y las posteriores guerras relámpago desarrolladas por los nazis, hasta el día de la victoria, tuvieron lugar batallas de relevancia como Dunkerque, Stalingrado o Berlín, así como asesinatos masivos como el Holocausto o el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. La pérdida en vidas humanas se cifra entre 50 y 70 millones de personas, al tiempo que el viejo continente quedó dividido en dos bloques antagónicos, lo que luego trajo la consagrada Guerra Fría. Pero este burdo conflicto también estuvo lleno de operaciones militares cargadas de contrainformación para despistar al enemigo. Hoy quiero hablaros de una en especial, por lo novelesca y por lo crucial que resultó para que los aliados ganaran la guerra. Esta es una de esas historias que podrían pasar por un guión cinematográfico, de una película de espías o de una novela. Sin embargo, fue una operación real, que destacó por su creatividad y sobre todo por cómo logró engañar a la Alemania de Hitler. La Operación Mincemeat, que así se llamó en su término original, en castellano Operación Carne Picada, nace con la idea de engañar a las tropas alemanas sobre el lugar por donde desembarcarían los aliados, proporcionando información falsa y haciendo que los nazis se frotaran las manos creyendo haber interceptado los planes del enemigo. Ciertamente, esta historia recuerda a las películas o novelas de espías, y es muy posible que así sea, puesto que los rumores afirman que el creador de James Bond, Ian Fleming, formó parte de la planificación de la idea. Lo que es seguro es que Ian Fleming participó en la Operación Carne Picada en su puesto como asistente del director de inteligencia naval de Gran Bretaña. Así que sí, que esta trama parece ser sacada de una película del célebre 007. De hecho, el mismo Fleming es un personaje de la película basada en la operación, estrenada en 2021 y dirigida por John Maiden. En el film, Fleming es el creador del plan original, una idea sacada al parecer de las páginas de una novela de Basil Thompson. Según el propio director John Maiden, él está escribiendo una historia. Aún no se ha convertido en escritor, pero está escribiendo una historia que estamos viendo cómo se desarrolla y por lo tanto comprendes el acto de escribir y dramatizar, porque no se sabe cómo termina. Maiden tuvo cuidado de no abrumar la película con referencias a Fleming, pero el arte del engaño, que es como se llama la película, rinde homenaje a la reverenciada franquicia Bond, de la misma manera que las novelas de Fleming se refieren a los acontecimientos vividos en la Segunda Guerra Mundial. En la ficción, la Operación Mincemeat
es en un principio la parte número 28 de un legajo de doctrinas llamado la trucha, una especie de ideario fantasioso para engañar al enemigo. Pero para no perdernos en ficción o rumores, les dejo con la historia tal y como figura en los documentos oficiales. Auspiciados por un forense y su equipo, el ejército británico intenta determinar qué tipo de cuerpo necesitan para esta operación. De la manera más discreta posible, localizan el cuerpo de un hombre de 34 años muerto recientemente por una neumonía producida químicamente por ingestión de raticida. Como el hombre ha muerto de neumonía, el fluido en los pulmones concuerda con el hecho de que haya permanecido en el agua mucho tiempo. El cuerpo se mantiene en hielo y transportado en el interior de un contenedor hermético a bordo de un submarino. El paso siguiente es establecer una falsa identidad. El comandante Martin de los Royal Marines, William Martin, capitán eventual habilitado como comandante, nacido en Cardiff, Gales, en 1907 y destinado en el cuartel general de operaciones combinadas. Esta graduación le fue asignada ya que con una graduación inferior no hubiese podido llevar los documentos de alto grado de clasificación, pero la edad podía ser un problema. Habilitando a Martin como comandante, se resolvía el problema y pretendía dar la impresión de que este hombre era un oficial de confianza y muy responsable, para que la operación fuese más creíble. Para dar más credibilidad a la historia, le inventan una novia que se llama Pam. En realidad, una funcionaria del MI5, completándolo con fotos y cartas de amor. Entre sus pertenencias se incluye un juego de llaves, entradas de teatro recientes, una factura de alojamiento de su club de Londres, etc. Pero lo más importante del plan es que tanto el cuerpo como los documentos fuesen recuperados juntos. Para ello, el supuesto comandante Martin llevará una cadena alrededor de su gabardina a la que irá fijado su maletín, para dar la impresión de ser una persona que quería estar cómoda durante un largo vuelo, pero quería tener el maletín a mano todo el tiempo, indicando que era un oficial muy responsable y que en su interior transporta documentos de alto secreto. Frente a la costa de Huelva, abandonan el cuerpo con un chaleco salvavidas. Al amanecer, un pescador lanza sus redes al mar y atónito descubre el cuerpo. Rápidamente avisa a las autoridades españolas. Estas a su vez avisan a la inteligencia alemana de la existencia de información sensible. La siguiente parte de la operación es la presencia del nombre de William Martin en la lista de baja del periódico Times, como víctima de un accidente aéreo sobre el mar. Los alemanes rápidamente copian la información que transporta el cadáver, antes de que los británicos lo reclamen. El agregado naval, en un alarde de interpretación y flema inglesa, agradeció a los españoles que hubieran mantenido a salvo la documentación. Los nazis están convencidos de saber por dónde atacarán los aliados. Hitler ganará la guerra. Y el resto es historia. Hitler, convencido de la información, dio órdenes para reforzar Córcega y Cerdeña y envió al mariscal Rommel a Atenas para formar un conjunto de ejércitos. Los buques asignados a la defensa de Sicilia se mandaron a otros lugares, pero la decisión más crítica fue probablemente el envío de 2 divisiones Panzer del frente soviético a Grecia, justo en el momento en que se estaban preparando para atacar a los rusos.
La operación de los aliados empezó el 9 de julio, cuando atacaron Sicilia por el sur. Pero los efectos de la operación Mismit duraron todavía 2 semanas, ya que los alemanes seguían convencidos de que estos ataques eran una artimaña y que el ataque principal sería en Cerdeña o en Grecia. Como resultado, la conquista de Sicilia se encontró con poco aguante y se completó el 9 de agosto. Además, la caída de Palermo a mediados de julio provocó el golpe de Estado que apartó a Mussolini del poder, separando del tablero otra pieza más del eje. Ahora nos toca irnos unos breves momentos a publicidad, pero no se vayan, el próximo asunto que les traemos les va a dejar sin palabras. Nada de esto que ahora les vamos a mostrar debió haber sucedido, nada. Ni la mayor tragedia aérea de la historia debió haberse producido en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Ni ninguno de los 2 aviones debieron haber aterrizado en ese aeropuerto, ni por supuesto, tampoco debieron haber intentado despegar de él. Nuestro compañero Jesús Montero nos trae hoy el recuerdo de un desastre que aún hoy sigue doliendo. Cuando pensamos en catástrofes aéreas, todos imaginamos que éstas se han producido en un gran aeropuerto internacional, y casi siempre al precipitarse contra el suelo una gran aeronave. Pero lo cierto es que la mayor catástrofe aérea de la historia se produjo al colisionar 2 Boeing 747 en la pequeña pista de despegue de un aeropuerto español. Acompañadme a conocer el accidente aéreo más grave de la historia, el accidente de Los Rodeos. ¡Comenzamos! El accidente de Los Rodeos, con sus 583 víctimas mortales y 61 heridos, es más de 40 años después del mismo, el más grave ocurrido en la historia de la aviación civil. Este se produjo el 27 de marzo de 1977 a las 17:06 de la tarde, donde colisionaron sobre la pista de despegue 2 Boeing 747, en una sucesión de acontecimientos que llevaron al desastre, pero del que el informe de aviación civil concluyó una causa concreta. Este accidente fue de tal importancia que modificó para siempre el proceder de las tripulaciones, las torres de control y hasta el lenguaje utilizado en las comunicaciones aéreas. El aeropuerto de Los Rodeos se encuentra al norte de la isla de Tenerife, en el archipiélago canario. En la década de los 70, este pequeño aeropuerto se utilizaba principalmente para vuelos regionales. Construido en una zona elevada a más de 600 metros sobre el nivel del mar, se ha visto siempre azotado con cierta frecuencia por bancos de niebla intensa que dificultaban la visibilidad. Esto y su pequeño tamaño no lo hacían idóneo para acoger las grandes naves de vuelos internacionales que llegaban a las islas. Lamentablemente, aquel 27 de marzo tuvo que acoger todo el tráfico aéreo desviado desde el Aeropuerto Internacional de Gran Canaria, debido a la detonación de un artefacto explosivo en dicho aeropuerto, atribuido al conocido como Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, a través de uno de sus brazos armados. Este grupo terrorista, dirigido entonces por el abogado Antonio Cubillos, hizo estallar una bomba en la terminal de pasajeros a las 13:15 hora local. Esta causó 7 heridos y amenazó con la existencia de un segundo artefacto. Esto provocó el desvío del tráfico aéreo hacia el pequeño aeropuerto de Los Rodeos en la vecina isla de Tenerife. De esta forma llegaron a Los Rodeos varios vuelos internacionales de gran tamaño, aviones más grandes de los que operaban habitualmente, y esto influiría en cierta forma en el desarrollo de la tragedia. Entre los vuelos que llegaron se encontraban los 2 implicados. El vuelo KLM 4805 procedente de Ámsterdam se trataba de un Boeing 747 con 234 pasajeros y 14 tripulantes a bordo, y el vuelo Pan Am 1736 procedente de Los Ángeles con 380 pasajeros y 16 tripulantes, que también se trataba de un Boeing 747.
Para quien no lo sepa, durante muchos años y hasta la construcción del Airbus 380, el Boeing 747 era el modelo de avión de pasajeros más grande y de mayor capacidad que surcaba los cielos. Aquel fatídico día, aquellos monstruos de los cielos se vieron obligados por las circunstancias a desviarse a un aeropuerto que no estaba diseñado para este tipo de tráfico aéreo. El día transcurría soleado y hasta los rodeos llegaron todos los aviones desviados, aterrizando sin problemas en sus escalas, a la espera de la reapertura del aeropuerto de Gran Canaria, para continuar de esta forma con sus trayectos habituales. Cuando se produce una catástrofe de esta magnitud nunca es producto de un solo factor, aunque el informe emitido en octubre de 1979 por la comisión investigadora arrojó luz sobre el incidente que apuntan a varios factores, siendo el más importante el despegue sin autorización del piloto del vuelo de KLM. El accidente sucedió de la siguiente forma. Una vez reabierto el aeropuerto de Gran Canaria, los pilotos solicitan permiso para despegar y comienzan las maniobras por la pista. Mencionar que durante la espera, el vuelo de KLM decidió repostar el avión con 55.000 kilos de queroseno, para de esta forma perder el menor tiempo posible en el aeropuerto de destino, ya que los estrictos tiempos de vuelo para las tripulaciones hacían peligrar la escala. De esta forma, no se podrían regresar a Ámsterdam si se excedían, teniendo que permanecer una noche en la isla de Gran Canaria, pagando el alojamiento a la tripulación y los pasajeros. Este es el factor determinante según la investigación, por la que el piloto Veldhusen Van Zanten actuó con premura durante toda la secuencia de acontecimientos. El aeropuerto de Los Rodeos contaba únicamente con una pista para el despegue, por lo que los aviones debían maniobrar por ella con la finalidad de ir tomando sus posiciones a la espera de órdenes. Por si esto fuera poco inconveniente, en el momento del inicio de las maniobras, una espesa bruma envolvió por completo el aeropuerto, hasta el punto que, según supervivientes, desde el interior del avión no se alcanzaba ni a ver el motor más cercano del propio ala. Además, y para colmo de males, las luces de pista no funcionaban y el aeropuerto no contaba aún con radar de tierra, lo que dificultaba aún más todas las operaciones. Aún así, y guiándose únicamente por las comunicaciones con la torre de control, comenzaron los movimientos. En torno a las 16:59 de la tarde, la torre de control indica al vuelo de KLM que siga por la pista hasta llegar al inicio y realice un backtrack, o giro de 180 grados, para situarse en posición de despegue. A las 17:02, la torre de control indica al vuelo de Pan Am que circulaba por la misma pista, que saliera usando la tercera salida. Se desconoce el motivo por el cual se pasó dicha salida, si fue por la espesa niebla o por el giro tan pronunciado que debía hacer. El caso es que acabó pasando de largo, por lo que continuó por la pista para intentar salir por la salida número 4. A las 17:05 el vuelo de KLM se encuentra en posición de despegue y el piloto, según datos de la caja negra, mete gases para iniciar la maniobra, sin ni siquiera recibir la instrucción de la torre. A lo que su copiloto le dice: «Espera un minuto, no tenemos autorización», por lo que el comandante detiene el proceso y le insta a que lo pida. Aquí la secuencia se acelera y tenemos que hablar en segundos. A las 17:05:53 segundos, el vuelo KLM recibe el ATC, o sea, las instrucciones de rumbo para el despegue, las cuales el copiloto repite a la torre a las 17:06:09. Estas instrucciones no autorizan en ningún caso el despegue. Recordad que el vuelo de Pan Am sigue aún desplazándose por la pista, en dirección ya a la cuarta salida. 17:06 minutos 11 segundos. El comandante Van Zanten libera los frenos comentando en holandés: «Nos vamos». Las cajas negras reportan la aceleración de motores. 17:06 18 segundos. La torre de control dice: «Ok, espere para despegar, lo llamaremos». Esta frase, según la investigación, no se escuchó en la cabina de vuelo del KLM, debido a la interferencia de las comunicaciones de otro de los aviones, escuchándose únicamente el OK.
Esto ha sido utilizado en ocasiones para descargar responsabilidades sobre el piloto de KLM, pero lo cierto es que en ningún caso se le dio autorización de despegue, y aún así, para cuando escuchó ese ok, llevaba ya 6 segundos acelerando por la pista. A las 17 horas 6 minutos 20 segundos, el Pan Am indican que aún se encuentran desplazándose por la pista, y la torre responde que avise cuando la haya abandonado. Desde hace 9 segundos, el avión de KLM se encuentra acelerando por la misma pista en dirección al vuelo de Pan Am. 17 horas 6 minutos 32 segundos. El ingeniero de vuelo de a bordo de la cabina del KLM le dice al comandante holandés: ¿no está despejado entonces? En los siguientes 3 segundos, el comandante le dice que sí, y le vuelve a preguntar esta vez el copiloto, repitiendo enfáticamente el comandante: ¡oh sí! 17 horas 6 minutos 38 segundos. En la cabina de vuelo del Pan Am divisan al KLM, que va en dirección hacia ellos. El comandante acelera para intentar salir de la pista, a la vez que el avión holandés, al percatarse que iban en dirección a una colisión, intenta despegar de emergencia, elevando bruscamente el avión hasta el punto de llegar a tocar con la cola la propia pista de despegue. Lamentablemente para aquellas 583 personas ya era demasiado tarde. A las 17 horas, 6 minutos 49 segundos del 27 de marzo de 1977, se producía el impacto. A pesar de los intentos de ambos comandantes por evitar la colisión, el KLM acabó impactando con los 2 motores y el tren de aterrizaje posterior contra la parte superior del vuelo de Pan Am, a unos 250 km por hora. Esto arrancó de cuajo la parte superior del avión estadounidense, llevándose las vidas de los que ocupaban esa parte del avión, y comenzando un incendio que acabaría causando un número superior de víctimas. Por su parte, el vuelo KLM, tras impactar con sus motores y el tren de aterrizaje, voló unos 300 metros hasta precipitarse contra el suelo, envuelto en una bola de fuego, que en este caso acabó con la vida de todos los tripulantes y pasajeros del avión. Para colmo de males, la espesa niebla que envolvía la zona del accidente hizo que los servicios de emergencia se dirigieran únicamente hacia donde había caído el vuelo de KLM, donde, como ya os he dicho, no había supervivientes. Mientras, a unos 300 metros de distancia y tapados por la densa niebla, los escasos supervivientes del avión de Pan Am luchaban por escapar de ese infierno en el que se había convertido el incendio por queroseno. No fue hasta varios minutos después que un operario se percató que había un segundo avión implicado, acudiendo a la zona a los servicios de emergencia. La virulencia del choque cegó de golpe la vida de 583 personas, dejando además 61 heridos, y cambió para siempre los procedimientos en la navegación aérea. El informe, como ya os adelantaba, hacía referencia a varias circunstancias que llevaron al desastre, pero la más importante de ellas fue el despegue sin autorización del comandante Belduzen van Zanten. Esto podía deberse, como ya he indicado, a las prisas por cumplir con los horarios máximos de vuelo, aunque los investigadores apuntaron a otra causa. El piloto holandés era todo un símbolo para la compañía y muy respetado en su país de origen, al punto de ser la imagen de la línea aérea KLM, además de su principal instructor de vuelo. Durante los últimos 6 años, el veterano comandante se había dedicado principalmente a la preparación de otros pilotos en simulador, volando únicamente las 21 horas mensuales obligatorias por aquel entonces para mantener activa su licencia de vuelo. El problema, según los investigadores, es que tras tantas horas como instructor en simulador de vuelo, donde él mismo actúa como torre de control, el comandante se pudo confiar en exceso e incluso ignorar o menospreciar las instrucciones de la torre de control. Sea como fuere, los investigadores españoles y estadounidenses estaban de acuerdo en esta versión, pero los holandeses por su parte querían ampliar las responsabilidades al resto de intervinientes, quizá para mantener el buen nombre de su piloto estrella. Finalmente, años después, reconocieron la culpabilidad
e indemnizaron a las víctimas y sus familiares. Desde 1977 ningún accidente aéreo ha superado a este número de víctimas y esperemos que los cambios que se han producido aseguren que nunca se vuelva a repetir una tragedia de esta magnitud. Lo cierto es que aquella década fue terrible para el pequeño aeropuerto tinerfeño, que vio en un lapso de apenas 8 años cómo además del accidente aéreo más grave de la historia, sufría otros dos de enorme importancia, en 1972 y 1980 respectivamente. Los rodeos, además de por esta catástrofe, es continuamente recordado por los fenómenos extraños y paranormales que han atestiguado trabajadores y usuarios, además de por la conspiración en torno al hallazgo de uranio procedente de esta colisión. Pero estos temas los trataré en otro vídeo, ya que quiero que quede únicamente como recordatorio a las víctimas y al suceso que cambió para siempre la aviación civil. Gran labor de nuestro compañero Jesús Montero, como siempre. Hoy en día, un monumento recuerda en Tenerife a las víctimas de la tragedia. Se erige en el Parque de la Mesa Rota, en La Laguna. Es una estructura de 18 metros de alto que simboliza una escalera de caracol que asciende a las nubes. Ahora quiero hablaros de uno de esos momentos que hemos romantizado en nuestra historia, los años 60. Los años 60 en Estados Unidos fueron años de paz y amor, idealizados por su música, sus mitos, pero también fueron años de guerras y crímenes. El mundo, después de 2 grandes guerras, se asomaba sin temor a perder la inocencia y la candidez de las décadas anteriores. Y en esos años, un tipo se convirtió en una celebridad infame, pero atrayente para el resto del mundo, con un discurso diferente al que los padres de clase media proyectaban en sus hijos. Hay que tener muy en cuenta el contexto histórico de esos jóvenes hijos. La mayoría procedían del baby boom que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. Con unos padres desencantados y con un mundo lleno de cambios, fueron presa fácil para nuestro protagonista de esta segunda parte. Este es el personaje y estas son algunas de sus ideas. En las profundidades de la historia criminal de Estados Unidos, emerge la figura de Charles Manson, un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de terror y manipulación. Líder de la infame familia Manson, Manson y su grupo perpetraron una serie de asesinatos brutales que sacudieron a la sociedad en 1969. A través de las décadas, sus entrevistas han ofrecido una ventana a su mente perturbadora, revelando una personalidad compleja y manipuladora. La relación de Manson con los medios de comunicación fue compleja. Era plenamente consciente de su notoriedad y utilizaba cada entrevista como una oportunidad para proyectar su imagen según le convenía. Despreciaba a los periodistas, a quienes veía como herramientas de un sistema corrupto, y no dudaba en acusarlos de distorsionar la verdad. El propio Manson nos da una visión de su perturbada mente a través de afirmaciones como estas en diversas entrevistas. Helter Skelter es algo que The Beatles están trayendo y todo este mundo está trayendo. En este mundo estamos entrando en un espacio de amor en donde la gente será unida y habrá un solo corazón. Helter Skelter es una confusión. El mundo se está volviendo loco y todo se está saliendo de control. Pero es necesario. De la confusión surge el orden, y nosotros seremos los que estableceremos ese nuevo orden. Los Beatles lo sabían. Su música es un mensaje para nosotros, para despertarnos y prepararnos para la guerra que se avecina. Es nuestro deber escuchar y actuar. El sistema ha sido construido sobre mentiras y hipocresía. Es una jaula para el espíritu humano. Rompe esas cadenas y encontrarás la verdad que hay dentro de ti. La sociedad te dice lo que debes ser, cómo debes pensar,
cómo debes actuar, pero yo te digo que todo eso es una mentira. Rompe esas cadenas y descubre quién eres realmente. El sistema te mantiene esclavizado, te mantiene adormecido. La libertad real está en romper con todas esas mentiras y encontrar tu propia verdad. Yo soy tú y tú eres yo, y todo lo que ves es lo que eres. Todos somos parte de un gran todo, y yo solo soy una parte de ese todo, como lo eres tú. Dicen que soy un Mesías, pero yo digo que todos somos nuestros propios Mesías. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un líder, de encontrar su propio camino hacia la verdad. Miras a Jesús, a Buda, a Krishna y ves reflejos de ti mismo. No soy diferente de ellos, solo soy una parte del todo, un espejo en el que puedes ver tu verdadera naturaleza. La naturaleza es pura, es la verdad absoluta. Mira a los animales, a las plantas. Ellos no necesitan leyes, no necesitan gobiernos. Viven en armonía porque siguen sus instintos naturales. El universo es una gran mente, y todos somos pensamientos en esa mente. Conéctate con la naturaleza y encontrarás tu verdadero yo, libre de las corrupciones de la sociedad. Cada uno de nosotros es un universo en sí mismo. No dejes que nadie te diga quién eres o qué debes hacer. Encuentra tu propia verdad y síguela sin miedo. La verdadera libertad está en ser uno mismo, en no conformarse con las expectativas de los demás. Libérate de esas cadenas y vive según tus propias reglas. La mente es un territorio vasto y desconocido. Quien controle su mente, controla su mundo. Las drogas, la meditación, todo eso son herramientas para explorar y dominar ese territorio. Mis seguidores son libres porque han dejado atrás sus miedos y dudas. Yo no los controlo. Les muestro el camino para que encuentren su propia libertad. Las entrevistas con Charles Manson han dejado una marca indeleble en la cultura popular y continúan siendo objeto de estudio para aquellos interesados en la psicología del crimen y la influencia de líderes carismáticos. Su habilidad para captar la atención y su carisma destructivo son recordatorios de la capacidad humana para el mal, así como de la fascinación que éste puede generar. La historia de Charles Manson y su familia sigue siendo un recordatorio sombrío de los rincones más oscuros de la mente humana y el poder de la influencia y el control en las manos equivocadas. Si he de ser sincero, si no conociese lo que dio de sí este tipo, me resultarían hasta convincentes y pacíficas sus ideas. Pero, ¿cómo llegó realmente Charles Manson a convertirse en esa especie de gurú? El tipo en cuestión era un miserable, una especie de desecho humano, criado tras las rejas de los orfanatos y de los institutos correccionales, un ladrón de poca monta que tuvo a las celdas como escuelas y a los delincuentes peligrosos como únicos profesores. Este individuo, llamado Charles Manson, afirmaba que en Estados Unidos se avecinaba una guerra racial entre negros y blancos. Lo de la guerra se le había revelado a Manson la canción de los Beatles, Helter Skelter, como hemos dicho en el reportaje, pero su mente enferma tomó aquellos versos como un mensaje en clave que anunciaba la hecatombe inminente. Envuelto en su paranoia, Manson formó una banda, una secta de adeptos y de adictos, abrazando todos el movimiento hippie y su cultura. Para llevar adelante ese conflicto, que solo existía en su imaginación, Manson creó lo que nunca tuvo, una familia. Así la llamó, la familia Manson. Se habían establecido en California a finales de los años 60 y llegaron a reunir a más de 100 seguidores. Aquellos eran los años de gloria del movimiento hippie y California era el estado ideal para vivirlo. Consumían sin cesar drogas psicoactivas como anfetaminas y LSD.
La mayoría de los miembros del clan eran mujeres jóvenes, de clase media, atraídas por la cultura hippie, la vida comunal y el magnetismo o lo que fuese de Manson, que plantó en su recién creada familia la semilla del odio, del resentimiento y de la frustración, dirigidos todos hacia el robo y el crimen. Manson había llegado con un aura de gurú a San Francisco en 1967, el legendario Verano del Amor, montado a la cola de festivales de música, vida y sexo al aire libre. Manson intentó triunfar en el mundo de la música. Se vinculó, entre otros, con Dennis Wilson, el baterista de los Beach Boys, y pretendió instalarse en su casa con toda su trupe de seguidores. En agosto de ese año, cuando el representante de Wilson le invitó a irse de la casa del músico, Manson se encontró con un hogar para su familia, el Rancho Span, donde Hollywood filmaba de vez en cuando películas de vaqueros. Allí los miembros de la familia trabajaron para pagar el alquiler. Aunque realmente trabajaron poco, Manson ordenó a las mujeres que tuvieran relaciones sexuales con el dueño del rancho, un octogenario casi ciego que tuvo el favor de casi todas las muchachas del grupo. Para el año 1969, Manson estaba convencido de que la guerra racial entre negros y blancos sería ganada por los negros, que iban a notar de inmediato que no eran capaces de gobernar a una nueva sociedad y le nombrarían a él, precisamente a él, como predestinado líder de ese mundo nuevo. Pero en ese momento, Manson estaba más obsesionado con otra frustración. Se había acercado al músico Terry Melcher, que era hijo de la actriz Doris Day, con la esperanza de que él le abriera las puertas que el mundo de la música, repleto de imbéciles, según sus propias palabras, le había cerrado. Según su desbordante ego, él era una estrella y como tal debía ser admirado y cortejado. Como Melcher, que podía ser un buen tipo pero no era sordo, no movió un dedo por las ambiciones musicales de Manson. Este decidió vengarse. Ordenó a 5 miembros de su familia que fueran a la casa del 150 de Cielo Drive al norte de Beverly Hills, donde Manson sabía que Melcher ya no vivía, pero eso no le importaba, él quería hacer mucho ruido. Tanto ruido que temblasen esas almas perversas que le habían cerrado esas puertas del éxito musical que él creía merecer. Mientras sus seguidores actuaban, él iba a esperarlos tranquilamente en el rancho. En la noche del 9 de agosto de 1969, 4 miembros del clan Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian y Tess Watson, partieron con dirección a uno de los momentos más sangrientos y escalofriantes de nuestra historia. Es la noche del 9 de agosto de 1969. Inspirados y por orden de Manson, Tex Watson, Susan Atkins y Patricia Krenwinkel, vengándose del rechazo de la sociedad y queriendo provocar una guerra racial, penetran en silencio en el 10.050 de Cielo Drive. Los primeros instantes de los intrusos en la mansión de Cielo Drive son realmente confusos. Abigail Folger, al ver pasar a Susan Atkins desde su cama, la saluda con un sencillo «Hola». Tex Watson, tras anunciar que él era el diablo y venía a hacer lo que hace el diablo, ya había asesinado a tiros a Steve Parent, que solo estaba de paso en la casa. Pero los invitados de Sharon Tate todavía no sabían nada de lo que se le venía encima. Abigail estaba acostumbrada a que la casa, siempre abierta, recibiese a gente de todo tipo, a cada cual más peculiar. Así que no le extrañó ver a una desconocida deambulando por allí de madrugada. Aquel espíritu libre estaba a punto de desvanecerse para siempre. En la habitación de al lado, Susan encontró a Sharon y Jay Sebring charlando sobre la cama. Amenazándolos con un cuchillo, recogieron a Abigail. Condujo a los 3 al salón donde Tex y Patricia tenían a Wojtek Friopski, y les ordenó tumbarse en el suelo boca abajo. Jay protestó preocupado por Sharon. ¿Es que no veis que está embarazada?
Como respuesta recibió un balazo, patadas y cuchilladas en las piernas que le dejaron malherido. Asustados y desconcertados, Abigail Folger gritó que había dinero en la habitación. Volvió allí con Susan y les entregó los $70 que tenía. Pero Tex se enfureció al ver que era tan poco dinero. Sharon imploró prometiendo que si les daban tiempo, podrían conseguir más. Pero no era eso lo que los asesinos buscaban. Ataron una de las cuerdas que habían traído a los cuellos del moribundo Jay, Sharon y Abigail y la ataron a una viga en el techo. Las mujeres tuvieron que incorporarse para no ahogarse. ¿Pero qué queréis de nosotros?, preguntaron aterrados. «Vais a morir todos», respondió Tex con los ojos desorbitados. A partir de ese momento el caos se apoderó de la noche. Frykowski empezó a pelear y salió huyendo al exterior. Tex le persiguió y acabó con él ante la mirada atónita de Linda Kasabian, no sin antes tener que dispararle 2 veces, darle 51 puñaladas y golpearle en la cabeza 13 veces con la culata del revólver. Una carnicería bañada en sangre. Susan salió de casa para pedirle a Linda su cuchillo, momento que ella aprovechó para rogarle que parase la masacre, porque estaba llegando gente, cosa que no era cierta. «Es demasiado tarde», contestó Susan encogiéndose de hombros. «No hay nada que pueda hacer». Abigail Folger también consiguió revolverse de sus captores y escapar por la parte trasera. En el jardín, Patricia Krenwinkel la alcanzó y le asestó 18 puñaladas con la ayuda de Tex. Sus últimas palabras fueron: «Me rindo, no hace falta que sigáis, ya estoy muerta». De nuevo dentro de casa, remataron al inconsciente Sebring con 7 puñaladas. Quedaba, atada y aterrorizada, Sharon, rodeada de los 3 asesinos que formaban un círculo a su alrededor. La actriz suplicó hasta el último momento por la vida de su hijo nonato, ofreciéndose permanecer con ellos como rehén al menos hasta que el bebé naciera. Susan contaría después que se lo pensó durante unos instantes. Incluso consideró la posibilidad de sacar al niño de su vientre y llevárselo a Charlie. Pero que cuanto más lloraba e imploraba clemencia a su prisionera, más se hartaba ella de sus llantos. «Mira, ramera, vas a morir. No tengo ninguna piedad de ti», contestó Susan. Se abalanzó sobre ella y la acuchilló 16 veces. «Madre, madre», susurró Sharon Tate al morir. Fue su último ruego en la sangrienta y calurosa noche. Al abandonar el lugar, los asesinos escribieron con una toalla mojada en la sangre de Sharon, cerdos en la puerta de la casa. Susan Atkins confesaría satisfecha que probó el sabor de la sangre de su víctima antes de hacerlo. En el coche de vuelta al rancho Span, Patricia se quejaba de que le dolía la mano de acuchillar a Abigail hasta dar con el hueso. En algún punto del camino, arrojaron el revólver y los cuchillos, aunque Susan se había dejado el suyo en el lugar. Charlie les recibió despierto, pero no quedó satisfecho con lo que le contaron. Los $70 le parecieron una miseria y no se fió del relato de sus seguidores, hasta el punto de que decidió ir a visitar la obra de sus fieles en mitad de la noche. Entró en la casa y contempló la obra que su familia había hecho. Recorrió las habitaciones, jugueteó con los objetos de la casa, desplazó algunos muebles, tapó la cabeza del cadáver de Sebring con una toalla y extendió una bandera americana en el sofá para que tuviese mayor presencia en la escena. Después contempló cómo colgaba de la viga el cuerpo embarazado y sin vida de Sharon Tate. Y tarareó una canción inventada. Cuando al fin quedó satisfecho, sonrió y regresó a casa. Cuánta sin razón, ¿verdad? Pues esos asesinatos serían el principio del fin de la era hippie. Ya jamás nada volvió a ser nunca siquiera parecido. La gente se miraba con desconfianza, nunca sabía si aquel o aquella que se te acercaba era otro chiflado, y menos viendo lo que vino después. Las actitudes de Susan Atkins
Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian y Tess Watson, durante el juicio fueron soberbias y, aunque no lo crean, de orgullo por lo que habían hecho. Pero esa venda de los ojos se le terminó cayendo con los años, mostrando al final su arrepentimiento sincero y la tortura psicológica que les suponía haber protagonizado esos crímenes tan horribles. Pero lo más repugnante de todo fue la actitud cobarde de Manson, eludiendo responsabilidades y con una postura totalmente amenazadora y mesiánica. ¿Pero de dónde provenía tanto odio? ¿Quién era ese ser tan malvado? Pues este es Charles Manson en sus propias palabras. Si estoy en la montaña y digo se hace, se hace. Si no se hace, voy a por ellos, y esto es lo último en el mundo que querríais que hiciese. Mira, yo soy un niño de la calle. Soy el hijo de una pequeña niña perdida que salió de Kentucky llamada Catherine Maddox. Su marido se llamaba Scott, se casó con otra y entonces se lanzó a la calle y se fue a Cincinnati y tuvo un hijo llamado Charlie Manson. Mi madre estuvo en prisión durante 5 años por robo a mano armada. Su hermano tuvo que trampear por las calles y ella lo obligaba a conseguir dinero para comer. Allí, en las montañas de Kentucky, decía mi tío, nosotros no nos rendimos. Aún somos rebeldes y seremos rebeldes hasta el fin de los tiempos porque nosotros no aceptamos la escuela. Yankee decía, no vayas a esas escuelas, muchacho. Y cuando yo tenía 9 años de edad, incendié la escuela y me llevaron al reformatorio. Lo único que me enseñó mi madre fue que todo lo que decía era mentira y aprendí a no creer en nada, ni en nadie, nunca más. 1944. Fui al centro juvenil del que no pude salir hasta el 54. Allí conocí a una joven llamada Rose. Robé algunas escopetas y me fui a Georgia. Después robé un ultramarinos, un sombrero de paja y un montón de baratijas y me fui a Los Ángeles. Pasé mi 21 cumpleaños en la cárcel, no estuve fuera ni un segundo. Pasé en la cárcel toda mi vida. Yo nunca vi a la gente que estaba fuera muy diferente de la que estaba dentro. La gente que estaba dentro, si mientes te golpea y te desprecia. No se le miente al teniente, el teniente no te miente a ti. Hay mucha verdad en la prisión y cuando fui a prisión aprendí mucho acerca de la verdad. Cuando salga, vuestros hijos se me acercarán porque nunca han tenido a nadie que les dijera la verdad. Ellos vinieron al rancho, señora, no fui yo hacia ellos, vinieron hacia mí. Me robáis la música, escribís mis canciones, jugáis conmigo. Yo digo, si vas a hacer algo, deja algo sucio tal y como te he enseñado. Si vas a hacer algo, hazlo bien y deja algo sucio. Deja alguna señal que les permita saber que estuviste allí. Sí, yo veo sangre aquí todos los días. Todos los días alguien es tiroteado, apuñalado, golpeado. Yo he vivido en eso toda mi vida, eso no me quita el sueño. Amontona 100 cuerpos muertos delante de mi celda y eso no me conmoverá. Nunca violentó la voluntad de nadie. Nunca le dije a nadie que hiciese nada que no fuese lo que ellos querían hacer. Espera. Yo decía que hicierais lo que era mejor para vosotros, y hacíais lo que pensabais que estaba bien, y cualquier cosa que pensabais que estaba bien, yo seguía vuestra línea. Yo mantenía la misma línea que vosotros, lo que hacíais era por vuestra cuenta. No tenía nada que ver conmigo. Va a ser cierto eso de que la humanidad crea sus propios monstruos, ¿verdad? Bueno, para rebajar un poquito las pulsaciones, os vamos a traer un poquito de magia de Egipto a la ciudad de Madrid. Nuestro compañero Jesús Montero ha hecho un precioso documental sobre el templo de Devot y les recomiendo que no se lo pierdan. Desde hace ya 4 décadas, el templo de Devot se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de la ciudad de Madrid. ¿Pero qué hace un templo egipcio en la capital de España? ¿Cómo y por qué se trajo hasta aquí? ¿De qué época es y a qué dioses estaba dedicado? Bien, pues estas preguntas y algunas más son las que vamos a responder en este vídeo. Comenzamos. Veréis, si habéis leído algo acerca de la historia del antiguo Egipto, sabréis de la importancia que la crecida del río Nilo tenía para ellos.
hasta el punto de organizar su ritmo de vida en base a este acontecimiento periódico. Como curiosidad os diré que los antiguos egipcios dividían el calendario en 3 estaciones de 4 meses cada una: inundación, siembra y recogida. Este calendario es conocido como calendario civil egipcio, del que en cierta forma deriva el nuestro actual. Durante la crecida del Nilo se inundaban los márgenes del río con un limo de color negro que incluso daba nombre al país, al que se le conocía como Kemet, o país de la Tierra Negra. Dependiendo del tamaño de la crecida incluso se calculaban los impuestos a pagar por la población. Bien, pues lejos de la creencia popular de que el Nilo se desbordaba cada año, como si de un reloj suizo se tratase, lo cierto es que se tiene constancia histórica de periodos en los que ésta no llegaba o lo hacía de forma insuficiente, creando enormes problemas para la población egipcia, tanto de hambruna como de plagas y enfermedades. Incluso se cree que pudieron tener mucho que ver con la caída del Imperio Antiguo. Esto era entendible hace 2, 3 o 4.000 años, pero no en la era moderna, de forma que a finales del siglo XIX se comenzó la construcción de la que sería la primera presa de Asuán. Esta ayudaría a regular el cauce del Nilo a su llegada a Egipto. El problema es que el embalse resultante empezó a cubrir los templos más cercanos a los márgenes del río, de forma que estos se encontraban bajo las aguas del Nilo hasta 9 meses al año. Esto se convirtió en un problema grave de destrucción de patrimonio con las posteriores ampliaciones de la primera presa. Finalmente, en el año 1959, el gobierno del presidente egipcio Nasser decidió la construcción de una segunda presa mucho mayor que solucionaría de forma definitiva el problema hídrico del país. Pero de aquí surgiría un nuevo problema. Esta presa generaría un embalse que terminaría por sepultar los templos antes mencionados, además de otros de mayor importancia, como son los templos de Abu Simbel y Philae. Esto hace que en el año 1960 la UNESCO decida hacer un llamamiento a la comunidad internacional solicitando ayuda. Muchos fueron los países que acudieron al llamamiento, entre ellos, por supuesto, estaba España. Los trabajos consistían en desmontar piedra por piedra cada uno de estos templos y desplazarlos a lugares fuera del alcance de las aguas y volver a montarlos allí. Esto es todo una proeza técnica en el caso de los templos más grandes, como es el caso de Abu Simbel. Pues sería en agradecimiento por la ayuda prestada para salvaguardar el patrimonio egipcio que el gobierno de Egipto decide donar el templo de Debod a España. Este es uno de los 4 templos que fueron donados a España, como ya hemos comentado, Holanda, Italia y Estados Unidos. Unas investigaciones recientes han sacado a la luz que quizá no fuese una donación al uso, ya que pudo haber algún tipo de contraprestación económica por parte de cada país. Sea como fuere, el templo fue desmontado y enviado a España en el año 1970, y en 1972 sería inaugurado por el entonces alcalde de Madrid, Arias Navarro. Explicado todo esto, hablemos de quién lo construyó y a qué dios estaba dedicado. Pero para que os hagáis una idea, con sus 2200 años de antigüedad, es curiosamente el monumento visitable más antiguo de Madrid. Su construcción se atribuye al rey cusita Ad-Hasalamani, del que apenas hay un par de referencias fuera de este templo, o incluso al faraón egipcio Ptolomeo IV. Para que podáis entender esto, os contaré que Egipto no siempre tuvo la misma extensión geográfica que hoy le atribuimos. El país durante siglos tuvo distintas extensiones debido a las guerras de conquista. Las más importantes fueron históricamente hacia el sur. Casi durante toda su historia, Egipto dominó la tierra del Nilo hasta la primera catarata, donde podría decirse que comienza Nubia, llegando incluso hasta más al sur durante los reinados de los faraones más poderosos. Nubia era la mina de oro de Egipto, de ahí la importancia estratégica de esta nación. La principal diferencia con Egipto es que a partir de Nubia, esta incluida,
la población pasa a ser de raza negra. Durante siglos, estos territorios dominados por Egipto tendían a tener revueltas al mínimo signo de debilidad del faraón de turno. Esto propició que con el deterioro de las dinastías a lo largo del primer milenio antes de Cristo se propiciara el fortalecimiento del reino de Kush, del que el mencionado Adja-Salamani era su rey. Sabemos que muchos de los gobernantes y reyes de Nubia en época egipcia eran criados en la corte del faraón. Esto y la ocupación durante siglos provocó la penetración de los dioses del panteón egipcio, además de la arquitectura religiosa y la cultura. Un día os traeré un vídeo hablando sobre las reinas de Meroe y las fabulosas pirámides que se encuentran hoy en el actual país de Sudán. Quizá por esto sean mucho más desconocidas. El templo estaba consagrado al dios Amón, el oculto como era conocido en época faraónica. Este dios, procedente de Tebas, ganó fuerza a partir del Imperio Medio hasta el punto de desplazar a Osiris como deidad más importante. Sus sacerdotes y sus templos llegaron a ser tan poderosos que incluso rivalizaron con los propios faraones. El templo seguía la arquitectura tradicional egipcia, con la particularidad de tener 3 pilonos de los que hoy solo nos quedan los pórticos. Este también conserva algunos relieves en su interior que atestiguan la historia del mismo, desde el ya mencionado Adja-Salamani y Ptolomeo IV, pasando por la época de dominación romana, hasta grafitis de época cristiana, musulmana y época moderna. Conserva también una nave destinada a albergar la estatua del dios Amón, tallada en un solo bloque de granito. El templo formaba parte de un conjunto mayor creado alrededor del templo de Philae, consagrado a la diosa Isis, y que en época tolemaica era el de mayor importancia en la zona. Un inciso. Conocemos como dinastía tolemaica la que gobernó Egipto desde la muerte de Alejandro Magno, quien tras su conquista de Egipto nombró gobernador a Ptolomeo, y éste a la muerte de su rey decidió coronarse faraón, y empezó con él la dinastía tolemaica que acabaría con la famosísima Cleopatra VII. El templo se encuentra en buen estado de conservación, pero lo cierto es que debido a la construcción de este en arenisca se está empezando a erosionar debido a las lluvias de la capital madrileña, lluvias que no tenía, al menos en tanta intensidad y frecuencia, en el país de procedencia. Si tenéis posibilidad de visitarlo, no dejéis de hacerlo, pues es una oportunidad única de visitar un auténtico templo egipcio sin salir de España, siendo además la visita gratuita a su interior. Aquí dejo el vídeo por hoy, espero que os haya gustado. Dejad un like y comentad. Espero veros en el siguiente vídeo y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Pues esto ha sido todo por hoy. Soy Roberto Mimó y les estoy eternamente agradecido por su compañía una semana más. Nos vemos muy pronto con más enigmas de la historia. Les recuerdo nuestro correo donde pueden volcar todas sus inquietudes históricas. Es enigmasdelahistoriatv@gmail.com. Hasta la próxima semana.